Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo me llamo Amy Scott y yo junto con Ana María Joaquín hacemos nuestro proyecto sobre el español de Cuba y de Honduras. Yo, como es evidente, no soy hablante nativa del español. Yo nací aquí en los Estados Unidos y yo vivo en el medio oeste, en la ciudad de San Luis, Missouri. El español no es mi segundo, tal vez mi tercer o cuarto idioma. Yo viví en Francia por un año y en Rusia por unos años. Entonces, pero yo creo que el español es un idioma, hermoso, y yo estoy muy agradecida compartir con ustedes las cosas que yo aprendí sobre el español de estos dos países. Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros. Mi nombre es Ana María Joaquín y como les dijo Amy, vamos a estar hablando de Cuba y de Honduras, específicamente del español en estos dos países. Las dos tuvimos o llegamos al acuerdo de hablar de Cuba y de Honduras porque nos parecen unos países muy interesantes. Yo les contaré como unas razones más específicas y Amy también les hablará un poquito más de esto. Por mi parte, pues escogí Cuba porque me parece muy interesante sus rasgos fonéticos y la historia que hay detrás de ellos. Además, también porque se asemeja mucho a cómo se habla en la costa colombiana, es decir, como ese acento o esa pronunciación cantadita es bastante similar a lo que se escucha en Barranquilla y en Cartagena y pues también comparten rasgos fonéticos los cubanos y pues algunas personas de la costa caribeña colombiana. Y Honduras porque se asemeja bastante a cómo se habla en la capital colombiana, en Bogotá, pues de donde yo vengo. Compartimos rasgos fonéticos y algún tipo de acentuación, es decir, nuestra pronunciación podría ser un poco neutra para muchos. Digamos que las dos, entre pues, la mujer de Honduras y yo, tenemos como una pronunciación homogénea en cuanto a vocabulario y, mm, y acentuación. Entonces, Amy ya les contará un poco más sobre las razones por las que ella escogió Cuba y Honduras para este trabajo. Cuando yo escuché varias grabaciones la primera vez, para decir la verdad, fue un poquito difícil entender lo que dijeron todos. Y este proyecto me ayudó a entender mejor cada hablante de todos estos países, que para mí es muy útil y interesante. Pero cuando yo escuché la primera vez la grabación del hombre cubano, aunque fue difícil entender sus palabras, yo pues me gustó mucho porque en mi opinión él tuvo un ritmo, un tono musical, su entonación fue muy, pues me ha atraído mucho. Y por eso yo escogí esta grabación. Y cuando Ana me dijo que ella estaba entre dos países, entre Honduras y otro, y ella no podía elegir, yo dije a ella que yo voté por Honduras. Y la razón es porque yo fui a Honduras por 10 días cuando yo estaba en la universidad en una misión con dentistas y médicos. Y fue un viaje que yo puedo decir que cambió mi vida
y después de este viaje yo añadí el español a mis estudios. Entonces yo tengo una conexión especial con este país, con la cultura y la gente. Algunas generalidades de estos países y su español es, bueno, en Honduras, esta variedad tiene una gran influencia de las culturas maya y azteca. Como ustedes saben, la palabra elote proviene del náhuatl y significa maíz tierno. Las personas de Honduras tienen una expresión que dice pagar a alguien los elotes, y esto pues de manera coloquial significa pagar el pato, que es decir, padece o lleva una pena o castigo no merecido o que merece otra persona. Me pareció como interesante compartir esto con ustedes. Otra generalidad es que el país como tal es multicultural, multiétnico y multilingüe, debido a que pues hay diferentes comunidades indígenas. Entre esas están los garífunas, que llegaron con los ingleses y pues hablan inglés como tal. Esta comunidad también se encuentra en Nicaragua y Belice, y su cultura, su lenguaje y sus tradiciones fueron declaradas como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el 2001. Además de esta comunidad, los esclavos africanos que estaban en otros países cercanos a Honduras, pues también llegaron a colaborar con el desarrollo, pues por así decirlo, eh, económico del país. Eh, el idioma oficial de Honduras es el español, claramente, pero también se habla inglés, garífuna y otras lenguas indígenas. Solo el 3% de la población tiene otra lengua materna que no es el español, y de estos el 90% tiene el español como segunda lengua. En cuanto a Cuba, esta variedad del español muestra características de la lengua que hablaban los indígenas taínos, siboneyes y guanajatabeyes, y que fueron desapareciendo durante las primeras etapas de colonización debido pues a todo el maltrato y a toda las enfermedades que traían los españoles con ellos. Su lengua también se vio influenciada por la llegada de esclavos a la isla a mediados del siglo XIX. El español tradicional de Cuba es similar al español de las Islas Canarias debido a la fuerte inmigración canaria durante los siglos XIX y XX. Los patrones de habla cubanos vienen de esta influencia y pues Amy les hablará en la siguiente diapositiva, perdón, un poquito más sobre esta influencia de las Islas Canarias. El español tradicional de Cuba es el español más similar al español de las Islas Canarias. Este es debido a la estrecha relación entre España y Cuba durante los siglos XIX y XX y la inmigración de muchas personas de las Canarias a Cuba durante estos siglos. En el vocabulario del cubañol, un ejemplo que viene de las Canarias es la palabra guagua, que significa autobús. Otro ejemplo es la palabra fajarse, que significa pelearse. En cuanto a los rasgos fonéticos de Cuba, hay elisión y lenición de la S de la sibilante. Y yo noté varias veces en la grabación del hombre cubano. Por ejemplo, la palabra pues, él pronunció pues, y la frase ¿dónde estaba? Fue más como ¿dónde estaba? También había lenición y elisión de la fricativa interdental sonora y la bilabial fricativa sonora. En una frase en la grabación fue de lo buscar. Él lo dijo más como el o buscar. En mi opinión, suena como la bilabial fricativa sonora casi desapareció completamente. Otro es el cambio de la vibrante simple R a L o a una Y. Por ejemplo, que eran fue
queyan y aquel árbol. También hay la pérdida de la fricativa interdental sonora de en los participios pasados y adjetivos que terminan en ADO, por ejemplo, encontrado, encontrado. Los rasgos fonéticos en Honduras, como ustedes saben, en este país existe el voceo y pues es muy común escuchar a las personas utilizar el vos en vez de el tú, como si se escucha en otros países hispanos. La mujer que nos contó el cuento, ella no presentó en ningún momento ningún indicio de utilizar el voceo en la interpretación que hizo del cuento. Por lo tanto, los rasgos fonéticos que encontré cuando analicé su narración fue la aspiración de S como una al final de sílaba, como en sus dos mascotas, sus dos mascotas, despertado, despertado, preocupados, preocupado, buscando, buscando. En ciertas ocasiones, como en la palabra 10 o mientras, ella no aspiraba la S como tal, sino la pronunciaba como una sibilante normal, como lo haría pues yo, por ejemplo. El yeísmo, pues la pronunciación de la doble L o de la L se escuchó como una fricativa palatal sonora, como lo haría un bogotano como tal. La palabra llamaban, ella lo dice, llamaban. Y otro rasgo es el ceseo, donde no hay diferencia entre S, C y Z, por lo que pues todo se escuchaba como si fuera una S. Zapatos empezaron encima y silencio. Debo contarles o aclararles que esta aspiración de S es un rasgo que se comparte, perdón, con Guatemala y El Salvador. Como verán en la siguiente diapositiva, fueron muchas más las diferencias entre estos dos hablantes que las semejanzas. Por ahora les contaré las dos que encontramos. La aspiración de la S, que se da tanto en Honduras como en Cuba, y pues que también comparte Guatemala y El Salvador, es la aspiración de la S. La mujer de Honduras dice despertado y suena despertado, y el hombre cubano dice pues, escuchándose como pues. El yeísmo es algo que comparten los dos países y pues muchos otros en Latinoamérica, pero en el caso de la mujer hondureña, ella lo pronuncia como una oclusiva palatal sonora, escuchándose llamaban, y el hombre cubano tiene como tuvimos un dilema. Eh, a las dos nos parecía que sonaba como una fricativa palatal sonora, como llamaron, pero también nos parece que se asemeja su pronunciación a una I deslizada debido a que se encuentra al lado de la vocal A y pues que esta vocal es átono. Entonces, pues bueno, ahí están las dos semejanzas que encontramos en estos dos hablantes. Cuando Ana y yo empezamos nuestro trabajo, temíamos un poquito que no encontraríamos bastantes diferencias entre el español de Honduras y de Cuba. De hecho, encontramos muchas. El habla hondureña es más pausado que la del resto del habla centroamericano, pero el español de Cuba es más rítmico comparado con el resto de los países latinoamericanos, debido a la influencia africana con la llegada de esclavos durante el siglo XIX. Una segunda diferencia es que el voceo existe en en Honduras, pero no existe en Cuba, en el español tradicional de Cuba. Aunque existe el voceo en Honduras, este hablante no mostró evidencia alguna de ese fenómeno en la grabación que escuchamos. Otra diferencia es
el vibrante simple que queda el vibrante simple en el español de Honduras y en el cubañol hay un cambio, no cada vez, pero a veces, como ya discutimos. Por lo general, no hay la emisión de las consonantes fricativas interdental y bilabial sonoras en Honduras. En Cuba, sí, con frecuencia hay la emisión de estas consonantes. Otra cosa es la nasalización, que según nuestra investigación existe en las dos variedades, pero es más marcada en Cuba que en Honduras y no fue perceptible en la grabación del hablante hondureño. Para terminar con nuestra presentación, les vamos a compartir algunas de las conclusiones a las que llegamos después de comparar estos dos hablantes. Entonces la primera, pues entre los dos hablantes, lo más notorio es el acento que cada uno tiene y pues que está determinado debido al lugar de su nacimiento. Antes de comenzar este proyecto, teníamos como la idea de encontrar más semejanzas que diferencias entre las dos variedades y pues como se dieron cuenta, claramente hay más diferencias que semejanzas entre estos dos países. La variedad del español que se escucha en el interior de Colombia es parecido al de Honduras. Cuando decimos interior de Colombia, pues nos referimos a Bogotá como tal. Mientras que el español cubano se asemeja más a lo que se escucha en la costa caribeña de Colombia. Como les dije en un principio, en Barranquilla y en Cartagena se comparten pues algunos de los rasgos de la persona cubana. Y también consideramos que el estudio de la lingüística de las variedades del español es útil para cualquier persona que esté aprendiendo este idioma, no solamente en gramática y en la diversidad del vocabulario como tal, sino en cuanto a la comprensión auditiva, pues para entender todas las variedades de conceptos y de significados que hay para cada palabra en cada país hispanohablante. Les agradecemos el tiempo y estamos abiertas a cualquier pregunta o sugerencia que tengan para nosotros. Feliz tarde o feliz noche.